Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas en algo de lo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. A un hombre que tenía un negocio le preguntaron una vez, le preguntó un periodista: ¿cuál es su ocupación? Y él contestó: soy cristiano. El periodista le volvió a preguntar y le dijo: no, ¿cuál es su trabajo? Y el hombre le contestó: soy cristiano. Y le dijo: no me entiende, dijo el periodista, ¿cómo se gana usted la vida? Y el hombre dijo: bueno, mire, mi trabajo a tiempo completo en realidad es ser cristiano, y además tengo por ahí una tiendita, un negocito, solamente para poder pagar mis facturas. Entonces, yo creo que este personaje, este hombre, ¿verdad? Comerciante o hombre de negocios, pues tenía muy bien presente el Evangelio de hoy. Al César lo del César, y a Dios lo de Dios. ¿Y quién gana? ¿Quién obtiene más? Él daba al César lo suyo y él daba a Dios lo suyo. Y si hacemos una comparación, ¿quién sale ganando? ¿A quién hay que darle más? A Jesús sus enemigos siempre le hacían preguntas capciosas para ponerlo a prueba. Pero una vez más Jesús se levanta airoso y les da una buena lección. O pudiéramos decir que les da su merecido. Querían ver si Jesús era un buen judío, querían ponerlo a prueba. Querían ver si Jesús era un buen patriota, querían ponerlo a prueba. O a lo mejor lo querían acusar de terrorista, sabrá Dios. O si colaboraba con los romanos, o si estaba en contra de los romanos. Era una pregunta capciosa. Era una pregunta que intentaban que fuese una trampa. Jesús, ¿cuál es tu opinión? Pero vean la audacia de estos hombres, ¿verdad? Que se acercan sutilmente, así astutamente le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero. Sabemos que tú sigues el camino hacia Dios. Sabemos que tú siempre dices la verdad. Sabemos que tú no te dejas guiar por las apariencias, o sea, primero hay que halagarlo y después le ponemos la trampa. Muy astutos. A ver, maestro, hay que pagar el impuesto al César, o sea, ¿tú eres pro César o eres pro Dios? Porque si dices que eres pro Dios, te vamos a acusar con el César, y si dices que eres pro César, te vamos a acusar con los sumos sacerdotes. O sea, de aquí no sales vivo. ¿Y quién es el César? ¿Quién sería el César? Pues el César, ustedes saben quién es, ¿no? Pues el César es el gobierno.
A Dios lo de Dios y al César lo del César. Así decimos, ¿no? El César. ¿Quién sería el César actualmente? Pues el presidente. En México el gobierno, el presidente, pues es el César, ¿verdad? O sea, el César son las autoridades, los gobiernos, los mandatarios. Y Jesús responde con otra pregunta. ¿De quién es esta imagen de la moneda que les voy a presentar? A ver, vean, era un denario. Los denarios en aquella época, el monarca, el emperador era Tiberio. Y esa moneda, ¿verdad?, tenía la efigie del emperador, precisamente Tiberio. Entonces llevaba su efigie acuñada, estaba ahí en la moneda. ¿De quién es esta moneda? Entonces preguntan ellos, pues del César. Y entonces ya Jesús viene con su explicación. Pues denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, el César representa pues aquí lo temporal, lo caduco, lo corruptible, lo finito, lo perecedero, lo que está y luego ya no va a estar. Eso es el César. Son temporalidades, son cosas que están pero que no permanecen. Y en cambio Dios no es temporal. Dios no está nada más 6 años o 4 años en su sexenio. Dios estuvo, está y estará. Y todas las leyes, todos los jefes de Estado, todos los presidentes pasarán al olvido. Dios es eterno, Dios no es temporal, Dios no es nacional, Dios es universal. Dios no pasa por moneditas, ni necesita que pongamos su imagen en nuestros billetitos. Y es más, a Dios no le importa si decimos en Dios confiamos o no decimos en Dios confiamos, porque con nuestras obras se lo demostramos y no necesitamos ponerlo en un billete ni en una moneda. Dios no cambia, nunca cambia. Así es que la imagen de Dios no necesita estar grabada en una monedita. ¿Saben por qué? Porque la imagen de Dios está grabada en otro lugar, que es el lugar más importante donde tuvo que estar grabada la imagen de Dios, que es tu corazón, mi corazón. Ahí está grabada la imagen de Dios en el corazón humano. Dios no necesita monedas. Así es que el mensaje de Jesús en los evangelios siempre se centraba en las enseñanzas de su Padre. Siempre nos dio las lecciones más maravillosas sobre Dios. Den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? Todo, todo. ¿Qué le corresponde al César? Poco, muy poquito, cuando lo comparamos con Dios. ¿Quién lleva la imagen de Dios y quién fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Nosotros. Todo ser humano es imagen de Dios. Todo ser humano es la monedita de Dios y en esa monedita, como les digo, lleva grabada la imagen de Dios. Si $1 alguien puede decir que le pertenece a Washington porque ahí está la imagen de Washington, bueno, nosotros le pertenecemos entonces a Dios porque adentro de nuestro corazón está la imagen de Dios. Entonces nos vamos entendiendo. Por eso cuando le hacen esa pregunta a Cristo, si creían que le iban a tender una trampa, se llevaron una gran lección, de una reflexión excelente sobre Jesús, sobre lo que significa es cierto. O sea, aunque nos dirigimos hacia el cielo, pero tenemos que vivir de las temporalidades, de lo temporal, de lo perecedero. Nos tenemos que organizar, tenemos que tener monarcas, presidentes, príncipes. Bueno, qué bueno que hoy ya no hay monarcas ni príncipes, ¿verdad? Pero nos organizamos teniendo pues autoridades. Tú llevas, hermano, la imagen grabada de Dios y tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y tú no serás billete, eres un ser humano, pero llevas una inscripción muy bonita en tu corazón que dice, tú eres mi hijo querido y yo te quiero mucho, de Dios. Imagínense, imagínense. Nosotros no somos imágenes de ningún César, de ningún gobernador, de ningún presidente, ni de nada. Somos portadores entonces de la imagen de Dios y solamente a Dios le debemos obediencia y solamente a Dios le debemos lealtad y a nadie más, ni a ningún César, a ningún César. Así es que den a Dios lo que es de Dios, pero
¿qué le podemos dar a Dios entonces? Nada y todo. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita de nuestros votos. A Él no le importa si votamos por Él o si no votamos por Él. No necesita nuestros aplausos, no necesita regalos, no necesita menos de nuestros impuestos, no necesita nada de nosotros. Por si pensábamos que Dios estaba muy necesitado y que se siente triste cuando no venimos a misa o cuando no practicamos la religión. No, la consecuencia la sufrimos nosotros cuando nos desconectamos. Pero por otro lado, yo pienso que Dios necesita todo de nosotros. Es decir, ¿en qué sentido? Pues necesita todo nuestro amor, nuestra lealtad. O sea, no se puede darle un poquito a Dios solamente. Necesita toda nuestra obediencia, necesita todo nuestro testimonio, porque acuérdense que Gandhi nunca creyó, porque a pesar de que decía que la Biblia tenía la enseñanza más maravillosa, decía, ay, pero los cristianos me decepcionan porque nunca ponen en práctica lo que está en la Biblia. Dios quiere que su imagen brille en nosotros. Dios quiere que seamos sus hijos de tiempo completo, nada de part-time, es tiempo completo. Hablemos de Dios con entusiasmo y mostrémoslo a los que no lo conocen. Y después trabajemos en nuestros negocios, en nuestros trabajitos, para poder pagar nuestras facturas. ¿Me entienden? Es decir, pagar nuestras facturas no es lo más importante en la vida. No venimos a este planeta solamente a estar pagando y pagando. Venimos a una misión importante. Y luego, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, ciudadanos de la tierra y ciudadanos del cielo. ¿Quién de ustedes tiene dos pasaportes? Yo tengo un pasaporte americano y también tengo un pasaporte mexicano. Y utilizo muchas veces mi pasaporte mexicano porque tengo doble ciudadanía, pero ya me he dado cuenta que no me sirve de mucho. Es más bien como un pasaporte sentimental, ¿verdad? Voy a México y sí, con mi pasaporte por ahí, pero no me sirve de nada, porque el más importante es de aquí, ¿verdad? Entonces, ojalá nuestro pasaporte de cristianos no sea solamente un pasaporte sentimental. Ay, pues mi verdadero pasaporte es el terreno y yo el de Jesús lo utilizo solamente sentimentalmente. Ahí cuando voy una hora a la misa, ¿verdad? Y tengo que escuchar la homilía del Padre Billy de 20 minutos y ya utilizo mi pasaporte sentimental. No, seamos ciudadanos del cielo de tiempo completo y ciudadanos de la tierra en lo que tenemos que hacer. Hoy, ¿cuál sería la pregunta? Hoy tendríamos que plantearnos las cosas de otra manera. Porque miren, el contexto de Jesús de aquella época es de que los judíos no tenían en claro si tenían que pagar impuestos a las potencias, porque eran como dictaduras, o sea, ellos eran conquistados por esos grandes imperios. Y en el caso de Jesús estaban bajo la dominación romana. Entonces decían, ¿por qué le tenemos que dar dinero a los emperadores? Los discípulos, los apóstoles de Jesús les dijeron, no se metan en problemas. Mejor denle su impuesto y llevemos la fiesta en paz. Y por eso, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice, hermanos, acatad toda institución humana por amor al Señor, lo mismo al emperador como al soberano. O sea, no se metan en problemas, porque si no ellos nos van a matar y nos van a aprisionar y van a cerrar nuestras iglesias. Hay que llevar la fiesta en paz. Y luego Romanos 13 capítulo 1 dice, hermanos, sométase todo individuo a las autoridades constituidas, porque no existe autoridad sin que lo disponga Dios. Ese era el contexto de aquella época. No hay autoridad sin que lo disponga Dios. Entonces, ¿perdió Jesús la trampa? ¿Perdió la batalla? No. Jesús dice, sí al pago de los impuestos, pero algo dijo que no y ni cuenta se dieron ellos. Ni se dieron cuenta. Sí al pago de los impuestos y no a la divinización del emperador. Porque los romanos decían esto, decían,
les decían a los ciudadanos, ustedes deben adorar a todos los dioses que nosotros les trajimos, porque nosotros somos el imperio romano, tienen que adorar a todos los dioses. Y saben una cosa, el César, el emperador, también es divino, es un dios, lo tienen que adorar. De hecho, cuando Jesús les presenta el denario a los que lo estaban tentando, estaba la figura de este emperador, ¿no? Y entonces fíjense que decía, la monedita decía, el emperador Tiberio, hijo del divino Augusto, digno de adoración. O sea, un dios. Hoy los emperadores no tienen aspiraciones divinas, hoy más bien los emperadores son ateos, ¿no es cierto? Entonces no hay tanto ese problema. Los gobiernos de todos los países tienden a ser más como ateos, incrédulos, laicos y a veces anticristianos. Hoy hablamos más de democracia, es decir, de que el gobierno le pertenece al pueblo, pero hoy el problema es más como que la corrupción, ¿verdad? O la malversación de gastos cuando criticamos a los gobiernos. Hoy quizá el planteamiento podría ser no tanto, oye Señor Jesús, ¿es lícito pagar impuestos? Pues sí, ¿verdad? Ya sabemos que hay que pagar impuestos, pero si estuviera Jesús ahorita, ¿qué pregunta le haríamos? A lo mejor sería, oye Jesús, ¿es lícito pagar impuestos si sabemos que ese dinero se va a utilizar para la guerra, para matar a muchas miles de personas en otras partes del planeta? O a lo mejor, ¿saben cuál podría ser otra pregunta que yo les hago a ustedes? ¿Debe o no la iglesia, debe o no la iglesia inmiscuirse en la política? ¿Ustedes qué creen? Yo les voy a decir, en política partidista, no. En política partidista, no. Es decir, yo no me puedo lanzar como candidato a algún puesto político, porque entonces, ¿por qué estoy aquí? Entonces me hubiera dedicado a la política y punto, ¿verdad? O sea, política partidista no. Pero justicia social, cuando hay que denunciar violación a los derechos humanos, o defender a los pobres, o hablar de las injusticias sociales, no solamente está bien, sino que es una obligación moral de todo líder hablar de las injusticias que se cometen. Oigan, pero ¿por qué el Papa se mete en asuntos de política y él habla de la pobreza? Mejor que se dedique a rezar ahí en el Vaticano y que no anda hablando de que la pobreza, que el neoliberalismo causa toda la pobreza en el planeta. Él que sabe por qué se anda metiendo, el Papa tiene que hablar. Oigan, ¿por qué el Papa anda hablando del racismo que existe en el planeta? Él que se dedique mejor a rezar, ¿por qué se mete en asuntos de política? No, tenemos que hablar. Fíjense, más o menos en el 1995, 96 creo, en California, se pasó una propuesta de ley, que no sé si ustedes se acuerdan, la ley 187, Proposition 187, y la 187, la 187 negaba atención médica a los indocumentados aún en situaciones de emergencia. Imagínense nada más. Y pasó esa ley. Y entonces ya cuando pasó, porque votaron todos a favor o la gran mayoría, Dios mío, ¿qué va a pasar? Si es indocumentado no puede entrar a las emergencias. Y si es un niño de indocumentado no tiene derecho a inscribirse en una escuela. ¿Y saben lo que hizo el cardenal Roger Mahony en aquella época? Hizo un llamado a todos los cristianos y católicos a la desobediencia civil. Dijo, por conciencia a nosotros y a los doctores tenemos la obligación moral de desobedecer una ley que va en contra fundamentalmente de los derechos humanos. Y gracias a Dios, esa ley se congeló, ¿verdad? Nunca pasó. Los doctores decían, yo además, ya no se trata ni siquiera de ser católico o cristiano, decían los doctores, yo hice el juramento de Hipócrates y no le voy a negar la atención médica a ninguna persona que esté falleciendo, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna manera tenemos que involucrarnos, ¿no es cierto?
¿Deben los sacerdotes decir por quién votar a las personas? No, no deben los sacerdotes decirle a las personas por quién votar. Oiga, padre, pero hay sacerdotes que lo hacen, pues no deberían. Eso va en contra del magisterio de la iglesia y es desobediencia al obispo. Porque, oiga, padre, pero un padre por ahí dijo que si votamos por esto, que nos vamos a ir al infierno, que debemos de votar por el otro, porque si votamos por este, está mal el padre. No debería ningún sacerdote decirle a nadie por quién votar. Cada quien tiene que seguir la voz de su conciencia. Y en ese sentido, dicen los obispos lo siguiente, en un documento que se llama Faithful Citizen, el ciudadano fiel, dicen los obispos, Estados Unidos, documento oficial de la Iglesia Católica, dicen los obispos. En esta declaración, en el numerito 7, nosotros los obispos de Estados Unidos no tenemos la intención de decir a los católicos por o contra quién votar. Nuestro objetivo es ayudar a los católicos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de Dios. Lo que necesita el planeta es formar sus conciencias. Porque si las conciencias no están formadas, entonces no solamente el aborto, sino también la guerra, también la discriminación, también el racismo, también el odio racial, también la delincuencia, también la violencia, también el terrorismo, también todo eso, porque la conciencia no está formada. Y ahí les van otros dos textos. Dice, los católicos, en el numerito 16, los católicos se sienten desamparados políticamente, percibiendo que ningún partido político y muy pocos candidatos comparten el compromiso pleno que la Iglesia tiene con la vida y la dignidad de cada persona, desde la concepción hasta la muerte. No es nada más que nazca el niño y después ya no nos interesa. Es luchar, se llama ética integral de la vida, integral, ¿verdad? Y eso hay que defender a los vivos también. Y finalmente, dicen los obispos en el número 34, dicen, un votante no debería usar la oposición a un mal intrínseco de un candidato para justificar una indiferencia o despreocupación hacia otras cuestiones morales importantes que atañen a la vida y a la dignidad humana. Es decir, a mí nada más me interesa el aborto y ya me cierro al diálogo. Sí, pero hay otros temas, no nada más ese es el único tema. Entonces no debe haber una despreocupación ante los otros temas, porque eso, dicen los obispos, no está bien. Entonces los temas son variados en las elecciones. No nada más es el aborto, es el racismo, es la discriminación, es la xenofobia, es la migración, es el programa DACA, son los Dreamers, es una reforma migratoria integral, es el calentamiento global, es la guerra, es la pena de muerte, es la carrera armamentista, es la pobreza, es el asilo político, son los salarios justos, es cómo manejar el COVID-19, es la corrupción, es la salud pública, los seguros públicos, los derechos humanos, la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una mención especial. Y aquí les doy un aplauso a los obispos americanos. Y dicen, en otro numerito, el 37, el mandato evangélico, dicen los obispos, de acoger al forastero requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, incluyendo a los niños inmigrantes. Entonces es mucho lo que está en juego, no nada más es un solo tema, son muchos temas. ¿Ok? Y el Papa Francisco nos dio un regalazo con una encíclica, y ya con esto voy a terminar, que se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Decía una persona, oiga padre, ¿y la encíclica Tutti Frutti del Papa? No Tutti Frutti, ¿ok? La encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué quiere decir Fratelli Tutti? Todos hermanos, todos hermanos. Y ahora todo el mundo está criticando al Papa, pobre Papa.
de que por qué se mete en asuntos de política, y él por qué dice que todos somos hermanos y no, y él, el Papa, no tiene que meterse en eso y en lo otro, porque no somos hermanos, etcétera, todos, ¿no? Entonces, pobre Papa le está lloviendo solamente porque dice fratelli tutti, todos hermanos. Pero un aplauso para nuestro querido Papa, porque siempre va a seguir diciendo, todos somos de la misma familia. Y si una persona piensa un poquito diferente de nosotros, es adversario, no debemos de tener enemigos. Es simplemente una persona que piensa de diferente manera. Fíjense, el diablo, el adversario es el diablo. He's the number one enemy. Pero él quiere que nosotros nos peleemos entre nosotros, pensando que nosotros somos enemigos entre nosotros. No, no, no. Satanás, el enemigo eres tú. Nosotros somos hermanos, todos hermanos. Que Dios nos ayude a cumplir esta doble ciudadanía, que nos ayude a ser cristianos de tiempo completo, y ya Él nos ayudará para que en lo demás podamos pagar nuestras facturas. Amén. Amén.